quiere decir eso? Que cada miembro de la cadena de suministro se preocupa por la parte que corresponde a su propia instalación, ¿no? O sea, el proveedor, el distribuidor, el mismo productor, cuando la cadena de suministro está desintegrada, se preocupa en maximizar su utilidad propia o minimizar los costos inmediatos. Y esto es porque están basados en un limitado conocimiento de lo que es la integración de la cadena de suministro. Porque si estuvieran integrados, toda la información estaría circulando entre todos los componentes de la cadena de suministro. Entonces, ninguno estaría desinformado y la información sería relativa desde comenzando las especificaciones de diseño de producto, especificaciones de diseño de proceso, todo lo que son proyecciones de la demanda, todo lo que es planificación y programación de la producción. Está circulando esa información entre los componentes de la cadena de suministro y todos saben cuánto necesita, para cuándo ha programado el productor un pedido, cuánto tiene que producir, cuál tiene que ser el volumen de producción del proveedor para surtir al productor, y el productor cuánto está recibiendo en pedidos de los distribuidores. O sea, la cadena está integrada ahí. Pero cuando eso no sucede, ocurre esto de la optimización local. Entonces, acá da un ejemplo, dice, un distribuidor de pasta no desea quedarse sin pasta para sus clientes minoristas. La respuesta natural a un pedido muy grande es compensar haciendo un pedido aún más grande al fabricante sobre el supuesto de que las ventas se están recuperando. Entonces, ahí hay una distorsión, una total distorsión, y el componente de la cadena de suministros relativa a la distribución, que es el punto de venta, que es el que tiene relación con el consumidor, está magnificando ahí la demanda y está haciendo incurrir en un error hasta el productor. Bien, el otro asunto es que hay que tener en cuenta son los incentivos de ventas, descuentos por volumen, cuotas y promociones que realizan dentro de la cadena de distribución los propios distribuidores, y también puede ocurrir esto dentro de los proveedores de insumos. Entonces dice, los incentivos impulsan las mercancías, hasta la cadena, hacia la cadena con ventas que no han ocurrido, o sea, que no son ficticias en realidad, porque son circunstanciales por algún incentivo de venta, algún descuento por volumen o cuotas y promociones, y esto genera fluctuaciones que finalmente resultan costosas para todos los miembros de la cadena. ¿Por qué? Porque todos se preocupan en tener inventario para que no les falte producto, pero eso es figurado, porque ha sido como podríamos decir, una falsa alarma, y se genera un sesgo en lo que es y no son datos precisos de lo que ocurre con la demanda. En cuanto a lotes grandes, dice, con frecuencia existe un sesgo hacia los lotes grandes porque tienden a reducir el costo unitario. O sea, todos dentro de la cadena quieren hacer despachos grandes. Por ejemplo, el productor quiere producir lotes grandes. El distribuidor, el proveedor quiere mandar camiones completos, lotes grandes. Los mayoristas igual quieren comprar containers llenos y camiones totalmente completos. Y esa es la tendencia, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, dice, el gerente de logística desea enviar lotes grandes, de preferencia en camiones completos. El gerente de producción quiere corridas de producción grandes, o sea, lotes de producción grandes, ¿no? Eso llaman corridas. Estas acciones disminuyen el costo por unidad, pero ninguna refleja las ventas reales. O sea, hay por esa acción de ser más grande el lote, de producir, por ejemplo, un lote más grande, hay un ahorro, indudablemente que hay un ahorro y el costo unitario baja. Cuando yo despacho igual por un camión completo y no despacho por medio camión, me cuesta menos. Entonces, pero esto está magnificando la demanda. Es como si todos estuvieran pensando que la demanda está creciendo, está fluctuando positivamente. Entonces,
Dice estos 3 eventos comunes, tanto se refiere al primer evento, que es la optimización local, el segundo incentivos y el tercero lotes grandes. Estos 3 eventos optimizan comunes de optimización local, incentivos y lotes grandes, contribuyen a distorsionar la información de lo que realmente sucede en la cadena de suministro en cuanto a la demanda del producto, ¿no? Un sistema de suministro que funcione bien debe basarse en información precisa, y eso es lo importante. Esa información precisa es la que se tiene que tener desde el punto de vista, perdón, desde el punto de venta, y esta información tiene que procesarse por computadora, de manera de que se establezca la realidad en el mercado con toda la información registrada en computadora, ¿no? Ahora dice, la información inexacta no es intencional, pero resulta de distorsiones y fluctuaciones de la cadena de suministro que ocasionan lo que se conoce como el efecto látigo. Y este es el efecto látigo, lo que les expliqué al principio. El efecto látigo no son más que fluctuaciones crecientes en los pedidos que suelen ocurrir conforme los pedidos pasan por la cadena de suministro. Entonces, el efecto látigo es esa magnificación que se hace de la demanda desde el punto de venta. Una circunstancia tiene ventas altas y hace más pedido al minorista, y el minorista más pedido, o sea, todos en la cadena se preocupan de tener inventario, entonces hay una información falsa, y esa es la distorsión que se puede producir por no cerciorarse las diferentes instancias de la cadena de suministro de cuál es la información precisa y real de la demanda. Entonces, este efecto látigo, las fluctuaciones del efecto látigo ocurridas en la cadena de suministro ocasionan problemas, grandes problemas, incrementan los costos asociados con el inventario, pues todos se preocupan de tener más inventario, el transporte se encarece, aumenta porque hay más transporte de algo que va a estar en anaqueles, que no se va a vender, o en los almacenes de los minoristas o mayoristas, y el embarque y la recepción al mismo tiempo que disminuye el servicio al cliente y la rentabilidad. Entonces, es totalmente negativo este efecto látigo por falta de información precisa. Bien, ahora, dentro de lo que es siempre la administración de la cadena de suministro, existen muchas oportunidades para reducir el efecto látigo y mejorar las oportunidades de la cadena de suministro en cuanto a su administración. Entonces, ahí habla de oportunidades en una cadena de suministro integrada. ¿Para qué? Para evitar todos esos problemas y principalmente tener información precisa y no estar ahí con efectos látigos que son irreales, causan mayores costos, mayor inventario, etc. Entonces, acá hay 10 oportunidades que pueden mejorar la cadena de suministro integrada, ¿no? Primero están los datos precisos de jalar. Jalar se llama a las ventas que el consumidor, por eso es jalar las ventas por parte del consumidor desde el propio punto de ventas. Ese punto de ventas es el detallista, el que tiene la relación con el consumidor. En nuestros casos, por ejemplo, tenemos todo lo que son los supermercados, son puntos de venta. Entonces, ahí es donde se ven en los anaqueles y las empresas que distribuyen productos, ven cuáles automáticamente por algunos métodos electrónicos, ellos ya saben cuántas unidades de producto quedan en anaqueles, ¿no? Y, por ejemplo, muchas veces si estuvieran sopas, por ejemplo, y ven que las sopas, Campbell en este caso, por ejemplo, ya no hay más que poca cantidad, ellos saben inmediatamente por medios electrónicos de radiofrecuencia, hay muchos elementos que vamos a ver después, pueden controlar cuánto queda en anaquel en el punto de venta. Entonces, ellos inmediatamente hacen surtido, ya sea a través de comunicaciones con el minorista o el mayorista, ¿no? Después, las reducciones de tamaño de lote. Bueno, pero vamos ya explicando cada uno de estas oportunidades. Cuando hablamos de datos precisos de jalar, dice datos precisos de las ventas que inician
las transacciones necesarias para jalar el producto a través de la cadena de suministro. El primero en jalar el producto es el consumidor. Luego, este consumo del producto jala producto al minorista. El minorista jala demanda al mayorista, el mayorista al almacén de la empresa, de repente se comunica con su broker y ahí la misma empresa ya pero estos datos precisos de jalar ayudan muchísimo. Y dice, los datos precisos evitan los sesgos, desde luego, se generan al compartir, uno, la información de los puntos de venta, de los POS, que se llama Point of Sales en inglés, para que cada uno de los miembros de la cadena puedan programar de manera efectiva. Entonces, cuando uno se basa en información del punto de venta, esa información es la más precisa, ¿no? Y segundo, el registro de pedidos asistidos por computadora. O sea, hay un historial de pedidos que se registran en la computadora, el CAO, que se llama Computer Assisted Ordering. Ordering son pedidos, ¿no? Esto implica usar sistemas de punto de venta para recopilar datos de ventas y después ajustar los datos conforme a los factores de mercado ya en la computadora, ¿no? A todo el historial que se tiene de ventas en la computadora, se hace un ajuste de los datos, de los factores de mercado, existencias de inventario y pedidos extraordinarios, y se llega a la conclusión de una información precisa para no estar sufriendo el efecto látigo, precisamente. El otro aspecto es la reducción del tamaño del lote. Ya vimos que todos tienen la tendencia de producir más, llenar camiones los proveedores o los distribuidores, etcétera. El tamaño de los lotes se reduce mediante una administración eficiente, ¿no? Acá dice fuerte, pero es eficiente la administración para reducir el tamaño del lote. Porque lo más conveniente dentro de la cadena de suministro es mandar lotes pequeños, y eso es mucho más, favorable para las diferentes instancias, tanto de la distribución como del aprovisionamiento, de modo que no se vean afectados por esos costos altos de inventario, por información falta, distorsionada, sesgada. Y entonces esto puede incluir en la reducción del tamaño del lote el desarrollo de embarques económicos menores que una carga de camión completo. Y eso es muy importante, que los minoristas, mayoristas, los detallistas, los puntos de venta estén conscientes de esto y que, por ejemplo, dicen, no, pero si a mí me mandan un lote grande, yo tengo descuento de precio. Entonces, esto se puede resolver fácilmente y decir, bueno, los descuentos por volumen vendido que sean en base al consumo anual, pero no a los lotes de envío. Entonces, si una empresa consume anualmente una cantidad que el proveedor dice, sí, es una cantidad grande y le voy a hacer un descuento de precio, que se hagan los descuentos en forma del consumo, del volumen de consumo anual, pero no del lote. Entonces, ahí se bajan las cantidades de los lotes. El otro aspecto es el otorgamiento de descuentos, ¿no? Con base en el volumen total, es lo que les decía, con base en el volumen total anual más que en el tamaño de los embarques individuales, ¿no? De los descuentos que hacen normalmente las empresas por el tamaño del lote. Y la reducción del costo de ordenar mediante técnicas como pedidos anticipados y diversas formas de compra electrónica. Eso hay que utilizar muchísimo. Dentro de la cadena de suministro, las empresas están en ese afán de poder, inclusive cada producto, tener su etiqueta de radiofrecuencia, de manera de que esa etiqueta de radiofrecuencia vaya inmediatamente comunicando a una central que ese producto se está yendo del almacén, está siendo adquirido por el consumidor. Entonces ahí se tiene una historial cabal de las ventas, ¿no? Bien, el control de reabastecimiento en una etapa. Esto se refiere a fijar la responsabilidad de monitorear y administrar el inventario para el minorista. Entonces, hay una necesidad urgente de hacer monitoreo, o sea, seguimiento, ¿no? Y administración del inventario para el minorista. De modo de que no se llenen de inventario. ¿Y cómo se hace esto?
Dice, el control de reabastecimiento en una etapa significa la designación, fíjense, la designación de un miembro de toda la cadena como responsable del monitoreo y manejo del inventario en la cadena de suministro con base en el jalar del consumidor final. Importante, el jalar del consumidor final es lo que consume el consumidor final ya en el almacén del detallista, en el supermercado, en la tienda, etcétera. Basarse en eso para hacer un monitoreo y manejo del inventario. Pero ¿en base a qué? A elegir un miembro, ¿no?, de la cadena como responsable del seguimiento y manejo del inventario. Importante, este enfoque evita la información distorsionada, así como los múltiples pronósticos que genera el efecto látigo. El efecto látigo genera pronósticos falsos, magnificados. Entonces se contrarresta con este control de reabastecimiento en una etapa. Importante. Luego está lo que se llama el inventario. Acá, por favor, les voy a pedir de que en este punto justamente lean lo que se refiere a, ahí está, AO en acción, Administración de Operaciones en Acción, es una lectura complementaria. Etiquetas de radiofrecuencia para mantener los anaqueles surtidos. Estas etiquetas de radiofrecuencia hace que, como les decía, sale un producto del almacén, se vende un producto y registra automáticamente con la etiqueta que se le quita de radiofrecuencia al producto que se está yendo fuera, ya está siendo consumido. Acá hace toda una relación interesante sobre los pañales Pampers Baby Dry. Entonces, cómo con etiquetas de radiofrecuencia ellos pueden manejar perfectamente todo lo que, sin información distorsionada, sino precisa, sus ventas y el resurtido que tienen que hacer de almacenes. Okay, eso es muy importante. Ya les dije que al final vamos a tener unas 4 clases, 3 a 4 clases, para que yo les pregunte sobre cada de estas lecturas complementarias de la Administración de Operaciones en Acción, que son vivencias reales, para que cada grupo exponga el aprendizaje que han obtenido de leer esta vivencia real, ¿no? Indicar y tener presente que esa experiencia tiene que ser asimilada por los estudiantes, por las mismas empresas, por los profesionales de la administración de operaciones, de modo que sea aplicada esto y no hayan todas esas distorsiones y sesgos que se producen. Después dice el inventario administrado por el proveedor. Importante, es cuando el fabricante, o sea, el productor, tiene una relación estrecha con el proveedor, o sea, muchas veces está integrada ya a la misma coalición de la empresa, pero el proveedor que ya es afín a la misma empresa, inclusive guarda los inventarios del productor en sus propios almacenes del proveedor, y el proveedor está dispuesto a hacer ese gasto en inventarios del producto que requiere el productor para enviarle de acuerdo a su programa, al programa de producción del productor. Entonces, acá dice, el inventario administrado por el proveedor, Vendor Managed Inventory se llama en inglés, el VMI, sistema en el que el proveedor mantiene materiales para el comprador, en inventario desde luego, ¿no? Y a menudo los entrega directamente al departamento del comprador que los usará. Entonces, a medida que operaciones le dice al productor, bueno, envíame un lote de 1.500 unidades, le envía, porque el producto está almacenado donde el proveedor. Y eso es un gran ahorro para el productor, pues. Por eso es importante. Y el proveedor se siente cómodo con eso porque está vendiendo. Interesa eso. Ahí dice el BMI, o Vendor Management Inventory, inventario administrado por proveedor, significa el uso de un proveedor local, usualmente un distribuidor, para mantener el inventario del fabricante o minorista, ¿ya?
Entonces, el fabricante puede hacer eso, mantener el proveedor su inventario, pero también del minorista en la distribución. El fabricante ya tiene que hacer eso para el minorista. El proveedor entrega directamente al departamento del comprador que usa la mercancía en lugar de hacerlo al muelle de recepción o almacén. Importante. El otro aspecto es el pedidos por contrato. O sea, le llaman también pedidos de cobertura. Son compromisos de compra a largo plazo con un proveedor por artículos que se entregarán contra liberaciones de embarques a corto plazo. Entonces, son compromisos de compra, ¿no? Y con el proveedor. Y el proveedor tiene que estar atento a ese compromiso para ir liberando, ¿no? Embarques a corto plazo, ¿no? A corto plazo está liberando los embarques, pero hay un compromiso de venta entre ambos. Dice, los pedidos por contrato son pedidos no llenados por un proveedor, o sea que no los ha efectivizado todavía, ¿no? Un pedido por contrato es un acuerdo para comprar ciertos artículos de un proveedor y no es una autorización para embarcar cualquier cosa. Entonces, el embarque se hace solo al recibir un documento de acuerdo, quizá una requisición o una liberación de embarque. Entonces, el productor recibe la liberación de embarque del productor, ¿no? El proveedor. El productor le dice al proveedor, bueno, voy a liberar tanto, envíame tanto, dentro del compromiso global. Pedidos por contrato que ayuda muchísimo. Por otro lado, la estandarización. El departamento de compras debe hacer esfuerzos especiales para incrementar los niveles de estandarización, o sea, de normalización del producto, ¿no? Es decir, en vez de obtener una variedad de componentes similares con etiquetas, colores, empaques o incluso especificaciones de ingeniería ligeramente diferentes, imagínense, eso es una terminología caótica, pues entonces lo que se tiene que hacer ahí es, dice, el agente de compras debe tratar de estandarizar esos componentes. Estandarizar no es más que normalizar, hacer que los productos estén perfectamente definidos en cuanto a sus especificaciones técnicas. Entonces, no pueden tener variaciones de uno a otro producto, porque eso ya no es estandarización. O sea, si es un producto estandarizado, es aquel que, por ejemplo, yo puedo reemplazar fácilmente en mi computadora porque está estandarizado en todas sus especificaciones, dimensiones y demás, y puedo reemplazarlo fácilmente como un repuesto en un automóvil, ¿no? Está totalmente estandarizado. Y acá dice, considere el bastidor del asiento de los automóviles de General Motors. La compañía hace 26 versiones diferentes de asientos. Entonces, es mucha cantidad porque implica que el consumidor tiene que buscar demasiado. ¿Qué hace, por ejemplo, la Toyota? Fabrica 2 en vez de 26 asientos de automóviles y la ventaja en costos para Toyota es de alrededor de $500 millones. ¿Por qué? Porque el consumidor fácilmente elige entre dos con las especificaciones que tienen de modificación de cada asiento, seguramente, y es una ventaja para el consumidor, en vez de tener 26 versiones diferentes de bastidor de asiento, tener solamente 2, ese es un alto nivel de estandarización. Bien, el otro es el aplazamiento. El aplazamiento, dice, es el mayor retraso posible de cualquier modificación o personalización del producto dentro del proceso de producción. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es ser muy, muy eficiente, más que eficiente, eficaz, ¿no? Dice, el aplazamiento consiste en retrasar cualquier modificación o personalización del producto, manteniéndolo genérico el mayor tiempo posible. El concepto es minimizar la variedad interna mientras se maximiza la variedad externa. Acá habla de un producto interesante que es el ejemplo de Hewlett-Packard, una lectura complementaria muy interesante sobre la cadena de suministro de Hewlett-Packard, pero aquí está hablando más bien de la cadena de suministro de otra empresa, que es una distribuidora de cadenas de suministro de JCPenney,
para actividades PINE, para camisas de vestir. Pero hay una de Hewlett Packard que es muy, muy interesante. Creo que es una edición anterior del texto. Entonces, es para las impresoras, justamente Hewlett Packard, determinó que se separaba la fuente de poder de la propia impresora y la integrada al cable. No está como lectura complementaria, pero está descrita en el ejemplo del aplazamiento. El aplazamiento, como les vuelvo a repetir, es el mayor retraso posible de cualquier modificación o personalización del producto dentro del proceso de producción. ¿Y esto con qué fines? El concepto principal es minimizar la variedad, o sea, siempre hay que tratar de no tener mucha variedad. Por ejemplo, muchas empresas de colchones tienen una gran variedad de colchones y se hacen un lío en cuando el cliente va a escoger en un mundo de diferentes modelos que complica la existencia de la empresa, pues, ¿no? Entonces, muchas empresas, por ejemplo, de venta de colchones, tienen sus estandarizados, sus tapices, sus resortes, las espumas, si va a ser látex o va a ser, el látex es natural, o si va a ser espuma de goma artificial, de diferentes densidades, desde luego, pero tienen minimizadas sus cantidades, de manera que la variedad en colchones que venden puede ser máximo entre 6, 8, 10, pero otras tienen hasta 50, 100, entonces una complicación inútil. Entonces, tratar de minimizar la variedad mientras se maximiza la variedad externa, importante. Y ahí el ejemplo de Hewlett Packard, lean ustedes con calma, yo voy a seguir avanzando un poco, ahí está descrito, y también tengan muy en cuenta la lectura complementaria de la Administración de Operaciones en Acción, que dice sobre la cadena de suministro de JC Penney para camisas de vestir. Muy interesante también, ¿no? Esta se refiere a que al comprar una camisa de vestir Stayford blanca, sin arrugas, con cuello 17 y manga 34, en la tienda de JC Penney del centro comercial en Atlanta, la cadena de suministros responderá en el lapso de un día, tal apparel limitado localizado en Hong Kong. O sea, esa comunicación que van a tener sobre el proveedor del producto que está en Hong Kong, en el mismo, casi en tiempo real, ¿no? Esta cadena de suministros puede hacer el suministro de el producto que se está ahí adquiriendo, que tiene sus especificaciones precisas para el consumidor. O sea, dice, después de una corrida de su modelo de pronóstico, TAL decide cuántas camisas podrá hacer y qué estilos, colores y tamaños podrá hacer. Entonces, hay una comunicación casi en tiempo real y los otros están ya haciendo la confección de las camisas para enviar en el menor tiempo posible, que seguramente está dentro del acuerdo y es un pedido que quieren surtir. O sea, las cadenas de suministro globalizadas están en ese afán, ¿no? De ser lo más eficientes posibles y lo más eficaces posibles, pero imagínense a nivel mundial, o sea, que tratan de resolver problemas casi en tiempo real. Es algo admirable. Luego, envío directo y empaque especial. Envío directo es otra oportunidad de mejorar la administración de la cadena de suministros, embarcar directamente del proveedor al consumidor final en lugar de utilizar al proveedor, con lo que se ahorra tiempo y costos de envío. O sea, eliminar inventarios, eliminar intermediarios, no inventarios. Eliminar intermediarios, eso está referido al envío directo, embarcar directamente del proveedor al consumidor final. Y acá dice el envío directo, ¿no? Significa que el proveedor envía directamente al consumidor final en lugar de al proveedor, o sea, al intermediario, ¿no? Lo que significa un ahorro en tiempo y costos de reenvío. Importante, eso es fácil de entender. Ahí está el ejemplo de Computer Dell. Dell es una empresa excelente en provisión de computadoras que en tiempo real, efectivamente en tiempo real, hace ventas personalizadas y las
distribuye mundialmente y las hace llegar en el menor tiempo posible, en el curso del mismo día de horas del pedido. O sea que es una empresa sumamente eficiente y bueno, es una de las empresas que más vende también, ¿no? Si no me equivoco, son más de 20.000 millones que vende él y es una, o más, me parece que es más, creo que no estoy muy preciso en el dato, pero si ustedes entran al internet, siempre averigüen de las empresas grandes, por ejemplo, de las ventas de Dell, entran al internet y van a saber cuáles son sus ventas, que son amplias, excelentes. Luego está instalación de paso, que acelera los embarques al retener mercancía y enviarla desde centros de embarque. Esto es muy importante. Los centros de embarque retienen la mercadería, la clasifican y envían a los minoristas. Y esto es una acción muy, muy positiva. Vamos a ver lo que dice, ¿no? Instalación de paso. Una instalación de paso es un centro de distribución donde se retiene la mercancía, pero funciona menos como un área de retención y más como un centro de embarque. En realidad, la función es retener mercadería para clasificarla, pero al hacer esta clasificación, funciona más como un centro de embarque, porque ahí van despachando a minoristas de toda la región donde está el centro de embarque. Y estas instalaciones, a menudo operadas por proveedores de logística, fíjense, proveedores de logística son las principales empresas de FedEx, DHL o UPS, las tres más grandes, pueden ser los que hagan esta provisión de logística, pero hay otras empresas, desde luego, que utilizan tecnología y sistemas automatizados, modernos, electrónicos sobre todo, para liberar pedidos, ¿no? Entonces, liberar pedidos quiere decir que de este centro de embarque, o de estos centros de embarque, a través de estos sistemas electrónicos, se pueda surtir a los minoristas en el menor tiempo posible. Acá habla sobre el ejemplo de UPS, que es una empresa de logística, está entre las tres más grandes. Dice, UPS trabaja con Nike en una instalación de este tipo en Kentucky, en Estados Unidos, ¿no? Para manejar de inmediato los pedidos. De manera similar, el almacén de FedEx, adyacente al aeropuerto de Memphis, puede recibir un pedido después de la hora de cierre de las tiendas y puede localizar y empacar y embarcar la mercancía esa misma noche, casi en tiempo real, ¿no? La entrega está garantizada para las 10 a.m. del día siguiente. O sea, son empresas que en esos centros de embarque reciben la mercadería, la retienen, pero la clasifican de inmediato y hacen que todos los pedidos de los minoristas sean surtidos en la región de inmediato. O sea que los minoristas se sienten felices de tener este servicio, de modo que puedan tener para una determinada hora entre el día mismo del pedido, tener ya la mercadería. Imagínense, muchas tiendas acá seguramente en nuestro país esperan semanas en recibir, pero en otras partes con estas facilidades la cadena de suministro funciona mucho más eficientemente, ¿no? Eficazmente más que eficientemente. Eficientemente sería desde el punto de vista de reducir más que todo costos, ¿no? Pero eficazmente es en logro de objetivos. La eficacia logra objetivos rápidamente. Ensamble de canal, el ensamble en canal es posponer el ensamble final de un producto para que el canal de distribución pueda ensamblarlo. Imagínense, esta es otra de las oportunidades de la cadena de suministro, donde los operadores de logística pueden ensamblar inclusive en sus instalaciones productos para las empresas, algo realmente súper avanzado. Dice, el ensamble en canal es una variación de la instalación de paso. Mediante el ensamble en canal se envía al distribuidor componentes y módulos individuales en vez de productos terminados. O sea que el distribuidor ya no está recibiendo productos terminados, sino que los está ensamblando en sus propias instalaciones, y esto hace que el transporte, o sea, la logística de transporte y almacenaje sea mucho más fluida a estar enviando por el mismo volumen de los productos, que puede ser muy grande,
partes y piezas adecuadamente embaladas, de manera que en los almacenes del distribuidor se haga el ensamble de inmediato. Esto ocurre muchas veces hasta con los muebles que se envían de China, del Brasil también. Acá en tiendas de La Paz ocurre de que ya le dan ensamblado ahí en unos paquetes de ensamble, y uno tiene que hacer el armado, que es sencillo en base a planos inclusive que le dan para que se haga correctamente. Bien, estas son las oportunidades de la cadena de suministro, y entraríamos a un tema interesante que es la adquisición electrónica. Bien, jóvenes, hasta este momento, ¿cómo me están escuchando? A ver, quiero saber sus opiniones. A ver, Ángela Jara. Buen día, licenciado. ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo me ha escuchado? Todo muy bien, licenciado. La conexión está muy fluida en esta oportunidad, además de que el tema se ha dado a entender, por lo menos personalmente, entendí muy bien el tema y lo que estamos avanzando. Muy bien, perfecto. Me interesa muchísimo su opinión en este caso porque la recepción está clara. Eso muchas veces escapa a nuestro deseo, porque la verdad es que a veces está muy congestionado el tráfico en el Internet. Entonces, pero por suerte estamos nomás en estos. Ayer también creo que ha estado bien la transmisión, no ha habido problemas, y espero que esto se mantenga. Muy bien, señorita, y además me alegra muchísimo lo que me dice la señorita Jara, en el sentido de que ha entendido y que ha sacado, digamos, un aprendizaje sobre lo que estamos avanzando. Pero esto, desde luego, que como es una lección netamente conceptual, donde uno tiene que asimilar los conceptos. ¿Para qué? Para después desenvolverse en la cadena de suministro y saber conceptuar a la cadena de suministro en todos sus aspectos administrativos, de oportunidades de mejora, de complicaciones, etcétera. Entonces, los alumnos ahí van a tener un claro concepto y opinión de lo que es la cadena y la importancia de la cadena de suministro, que es el instrumento por el cual ahorita se clasifican a las empresas, si son eficientes o no son eficientes. ¿Cuán eficiente es una empresa? Es tan eficiente como es eficiente su cadena de suministro. O sea, así nomás, ¿no? Bien, el aspecto de adquisición electrónica son compras netamente facilitadas a través del Internet, ¿no? Entonces, la adquisición electrónica usa Internet para facilitar las compras. Ese es el objetivo de la adquisición electrónica. Y la adquisición electrónica acelera las compras, fíjense las ventajas, ¿no? Acelera las compras, o sea, hace que sean más rápidas, que tengan menos papeleo y que sean más, digamos, de entrega rápida, reduce costos e integra la cadena de suministro. Importante, integrar la cadena de suministro es la función de la administración de la empresa. Ese es el trabajo que tiene que realizar la empresa, de integrar cada vez más la cadena de suministro, y se logra esto a través de un sistema computarizado que integra todos los pedidos, información, flujo de efectivo, crédito, etcétera, dentro de la cadena de suministro, y que ya hemos visto en la primera clase todas las variables que pueden utilizarse dentro de la cadena de suministro y mejorar e integrar, y no solamente como antes hacía, ¿no? Estar ahí pensando cada uno en su propia área de acción y el fabricante en su sistema productivo, que más lo que le interesa. Ahora el fabricante ha proyectado a su proveedor, a sus distribuidores, de manera que se integra todo y funciona pues maravillosamente todo, ¿no? Lo mejor. Acá dice integra la cadena de suministro mejorando la ventaja competitiva de una organización. La cadena de suministro lo que está haciendo es lograr esa, como dice, ventaja competitiva, pero ese posicionamiento de la empresa en el mercado, ¿no? Esa competitividad que tiene que tener la empresa en el mercado, que no es netamente, digamos, circunstancial, sino que está proyectada al mediano plazo. Porque en el mediano plazo es que las empresas
lo que quieren es mantenerse en el mercado y sobresalir, tener un posicionamiento alto. Y las empresas que no tienen esos planes estratégicos que los llaman las circunstancias, y uno de los aspectos de la estrategia de las empresas es pues un manejo eficiente y eficaz de la cadena de suministro. Perfecto, entonces dice la cadena de suministro tradicional está llena de transacciones en papel. Hay mucha papelería y tales como, por ejemplo, dice, las requisiciones de compra es un papel, un contrato que se tiene que hacer, un pedido, una requisición de compra. Solicitudes de presupuestos, igual, envíeme su presupuesto, un papel. Evaluaciones de presupuestos, órdenes de compra, liberación de pedidos, recepción de documentos, facturas, emisión de cheques. Con la adquisición electrónica reduce la barrera del papeleo, importante, ¿no? Entonces, en esta sección se analizan las técnicas tradicionales de pedidos a través de la adquisición electrónica y la transferencia de fondos electrónicos, también importante, porque el pedido pues tiene que cancelarse y tiene que haber un flujo de efectivo y aquí ya no es un flujo de efectivo a través de transacciones bancarias que envían el dinero, sino a través de transferencias de fondos electrónicos. Y después estudiamos, dice, los catálogos en línea, las subastas, los requerimientos de compra, lo que se llama el Request for Quote, el RFQ, requerimiento de compra o de facturación pro forma, ¿no? El RFQ y el rastreo de inventarios en tiempo real. Entonces, imagínense la gran cantidad de acciones que se pueden hacer a través de la adquisición electrónica, pedidos, transferencias de fondos, tener catálogos en línea, una maravilla, tener catálogo de inmediato en línea, estar esperando que físicamente le llegue el catálogo impreso y que uno ya pierde oportunidades, pues, porque viendo el catálogo inmediatamente puede ser la adquisición o la venta. Las subastas electrónicas son interesantes. Las cotizaciones, el RFQ, requerimiento de compraventa o cotizaciones, el request for quote se llama esto en realidad, es facturación pro forma. El rastreo de inventarios en tiempo real, una maravilla. Entonces, todo eso se puede hacer electrónicamente. Entonces, acá dice, ¿cuáles son los formatos, ¿no?, que utilizan las empresas para estas transacciones electrónicas? Y hay varios formatos y muy interesantes. Acá dice pedidos y transferencia de fondos electrónicos. ¿Cómo se hacen estos pedidos y cómo se hace la transferencia de fondos? Dice, los pedidos y las transferencias bancarias electrónicas son enfoques tradicionales empleados para acelerar las transacciones y reducir el papeleo. Por ejemplo, dice, las transacciones entre empresas suelen utilizar el EDI, es Electronic Data Interchange, ¿no? Entonces, se llama intercambio electrónico de datos, el EDI, famoso. Intercambio electrónico de datos, EDI, es un formato estandarizado de transmisión de datos para la comunicación computarizada entre organizaciones. Transmisión de datos, importantísimo, datos del producto, datos de la adquisición, información que se puede transmitir a través de este sistema EDI. Y el sistema EDI no solamente facilita esto, facilita mucho a los almacenes y a los distribuidores finales, o sea, a los detallistas. En los anaqueles el EDI funciona muy bien. Dice, un formato estandarizado para transmisión de datos que permite la comunicación computarizada. El EDI proporciona la transferencia de datos para casi todas las aplicaciones comerciales, incluyendo las compras. Yo tengo entendido, por ejemplo, que el EDI se utiliza en los anaqueles de los grandes almacenes. Walmart, por ejemplo, utilizan esos sistemas electrónicos para específicamente establecer los saldos existentes o las existencias, ya sean en almacenes o en anaqueles del producto. Y eso facilita muchísimo el resurtido. Y bajo esas circunstancias, pues estos grandes almacenes jamás van a tener falta de mercadería o perder ventas por falta de inventarios.
Entonces, ayuda muchísimo en la cadena de suministro. Dice, este sistema también proporciona un ASN, el Advanced Shipping Notice, o sea, un aviso de embarque, notificación previa del embarque, al embarque, la cual avisa al comprador que el proveedor está listo para embarcar, ¿no? Entonces, ahí se está haciendo a través de este sistema EDI un aviso oportuno, ¿no? De que el proveedor está listo para embarcar. Imagínense esa transferencia de datos, y no solamente es el aviso, sino que ahí se está haciendo toda una transmisión de datos sobre el embarque y el tiempo de salida, el rastreo que se va a hacer del embarque y el tiempo de llegada, etcétera, ¿no? Dice, aunque algunas compañías aún se están cambiando al EDI y la ASN, la Advanced Shipping Notice, la facilidad de uso de Internet y su bajo costo están probando ser populares. Y eso está extendiéndose totalmente, porque es un ahorro total en papelería y es una ganancia en tiempo, pero sumamente eficaz, ¿no? Ahora, acá habla sobre cuáles son los formatos que también se utilizan, ¿no? Ya nos han dicho que son, por ejemplo, los catálogos en línea, las subastas, solicitudes de cotización, rastreo de inventario en tiempo real, etcétera. Entonces, todos son formatos del proceso de adquisición electrónica. Por ejemplo, los catálogos en línea, ¿qué dice? Dice, la compra de artículos estándar suele lograrse mediante catálogos en línea, productos estándar, ¿no? Artículos estándar, estandarizados. Tales catálogos proporcionan información actualizada sobre los productos en forma electrónica. Los catálogos en línea incluyen comparaciones de costos, imagínense comparaciones, de una maravilla tener la comparación de costos del producto ahí en ese momento que uno está viendo el catálogo, y son eficientes tanto para compradores como para proveedores. Estos catálogos pueden enriquecer los catálogos tradicionales al incorporar voz y video. O sea, se está ahí haciendo una especie de interactuación con el comprador, porque está incorporando voz y video en el catálogo. Como clips, como el CD-ROOM o el DVD que completan bueno, aquí está hablando de algo personal, algo particular del libro que estamos estudiando, donde tiene pues su DVD y CD-ROOM este libro. Ahora dice, los catálogos en línea están disponibles en 3 versiones. Ahí vamos a dar solamente la nominación y ustedes van a leer con calma y amplitud los ejemplos que habla acá, porque ya les digo, saquen el máximo provecho de la experiencia y la vivencia ajena, pues. Pues si nosotros aprovechamos esa vivencia, estamos ganando experiencia en base a la experiencia de otros, sin haber pasado los problemas que han sufrido otros, ¿no? Entonces, acá dice, entre catálogos típicos proporcionados por los proveedores, ¿no? Entonces hay catálogos típicos, catálogos proporcionados por intermediarios también, y uso de los primeros intermediarios en línea proporcionados por los compradores también. Entonces, acá se habla de la figura 11.3, hay una figura 11.3 que es la que está ahí abajo, ¿no? Intercambios comerciales de Internet. ¿Qué productos se están comercializando actualmente en Internet? Ahí esa figura 11.3 nos da, por ejemplo, nos dice productos para el cuidado de la salud. Y ahí están empresas súper conocidas, Johnson & Johnson, ¿quién no conoce? General Electric Medical Systems. General Electric es una empresa que produce artículos de cirugía, digamos, de alta calidad, ¿no? Entonces, imagínense, Baxter International, Baxter, la verdad que no conozco. Abbott es un laboratorio famosísimo de ventas de medicamentos. Bienes al menudeo, por ejemplo, Seeds, un almacén grande, Carrefour en Francia, Global Next Change para minoristas, o sea, bienes al menudeo, se refiere a todos esos productos que están en los grandes almacenes, el supermercado es ventas al menudeo también, ¿no? Alimentos, bebidas y productos de consumo establecido por 49 empresas líderes de alimentos, bebidas y productos de consumo, todo es transacción de Internet. Productos de acero y metales, Metal Site,
hoteles creados por Marriott, Hyatt, a los que después se unieron Fairmont, Six Continents, Club Corp. Hay una serie de hoteles que manejan sus adquisiciones electrónicas, hacen todas sus ventas de alojamiento y probablemente restaurante por adquisición electrónica. Bien, catálogos. En el asunto de subastas, los sitios de subastas en línea pueden ser mantenidos por proveedores, compradores o intermediarios. Acá una subasta por internet es sumamente interesante desde el punto de vista de que uno puede hacer una compra con muchas ventajas, ¿no?, en cuanto a precio. El enfoque de General Motors para la venta de sus excedentes de acero consiste en anunciado por internet y esperar que sus propios proveedores los compren cuando los requieran. Entonces, ahí se pone en la subasta y se dice las condiciones, las especificaciones técnicas del producto, los precios y el tiempo en que va a estar en subasta. Los administradores de operaciones pueden encontrar en la subasta en línea una área fértil para movilizar los sobrantes. Imagínense, acá está hablando de saldos que se los subasta porque son saldos que las empresas muchas veces los pueden tener en inventario caro y los ponen en subasta. Las subastas en línea disminuyen las barreras de entrada. Ello ocasiona que los proveedores se unan y aumenten simultáneamente el número de potencial de compradores. La clave para empresas de subasta, ¿no?, hay algunos ejemplos, es encontrar y construir una enorme base de postores potenciales. Entonces, para hacer la subasta se hace ese análisis de los potenciales postores del producto que están dentro de lo que es toda este armazón que se tiene para las ventas electrónicas, que ya se tienen inclusive estas listas de postores potenciales. Por ejemplo, habla sobre que hay en la actualidad alguna compañía que invierte 1 hora colocando precios de los artículos que solían tardar semanas o meses en ser negociados, y esto es bajo el enfoque de las subastas, ¿no? Y lo principal en esto de las subastas es que son saldos que tienen las empresas y que las ponen en subasta, en vez de mantenerlas en inventario caro, las están poniendo y están deshaciéndose de eso a precios y especificaciones muy interesantes para muchas empresas que usan esos productos, ya sea como bienes intermedios o como bienes de consumo final. Luego están las solicitudes de cotización, lo que llamábamos el request for quote, o sea, solicitudes de cotización. Yo solicito que me haga una proforma, una cotización sobre tal producto. Lo hago por internet. Cuando los requerimientos de compra no son estándar, ¿no?, el tiempo invertido en preparar la solicitud de cotización y el paquete de ofertas relacionado puede ser alto. Entonces, ahí nos está dando a entender que cuando esto está fuera de lo que es la cotización, las ventas electrónicas, estas cotizaciones que hacen las empresas para sus productos pueden tardar demasiado. Y en consecuencia, la adquisición electrónica ha modificado estas partes frecuentemente caras hacia el proceso de compra en línea. Entonces, ahí nos está dando una buena información respecto a que el tiempo se reduce muchísimo a través de una cotización en línea, a que estar esperando una cotización física que puede demorar mucho, y dice en consecuencia la adquisición electrónica ha pasado de frecuentemente caras hacia un proceso de compra en línea, que es mucho más económico. También habla sobre, cuenta con archivos electrónicos de los dibujos de ingeniería, eso es importante. Todo lo que es de diseño del producto lo pueden transmitir por esta comunicación en línea, y estos recursos permiten que los agentes de compras adjunten las copias electrónicas de los dibujos necesarios para solicitar las cotizaciones. Eso en las ventas personalizadas ayuda muchísimo, pues eso, tener los dibujos de lo que quiere un comprador personalizado. Ustedes saben que hay, por ejemplo, empresas en China donde uno puede diseñar su propio producto en base a toda
la gama de materiales que tiene la empresa y que se la presenta y dice, bueno, quiero este producto y, por ejemplo, este de zapato, ¿no? Deportivo de tales características, y como ven los materiales y las características del zapato, diseñan en ese momento y la empresa china le manda en un tiempo récord, de 3 a 6 días. Entonces, su propio zapato diseñado por cada uno, ¿no? Entonces se llama ventas personalizadas. Y eso se hace por línea también, ¿no? Rastreo del inventario en tiempo real. Importantísimo. El inventario rastreado en tiempo real es una maravilla. Uno sabe al instante cuánto tienen inventarios. Dice, los esfuerzos iniciales de FedEx. FedEx es una empresa de logística, yo diría la más grande, aunque muchos dicen que es UPS, aplicados al rastreo, porque DHL está en tercer lugar. FedEx y UPS son primera y segunda. FedEx, aplicados al rastreo de paquetes desde su recolección hasta su entrega, ha mostrado el camino para que los administradores de operaciones hagan lo mismo con sus embarques e inventarios. O sea, siguiendo el modelo de FedEx, que hace un rastreo de los paquetes, de pedidos que hace entrega, está informando en tiempo real al receptor del pedido, le está informando y le dice, bueno, ha salido a tal hora, en este momento está en tal lugar, está llevando el tal chofer y en este tipo de camión que va a llegar a tal hora, toda la información del rastreo, y el consumidor está totalmente informado, sabe el momento en que va a llegar, el tiempo y todo, ¿no? Entonces, las empresas han tomado como este modelo, ¿para qué? Para hacer lo mismo, pero con sus embarques e inventarios. Hacen rastreo del inventario y a eso se refiere, que ayuda muchísimo en el desenvolvimiento de la cadena de suministro, todo lo que se refiere a esta, digamos, herramienta tan importante que es la adquisición electrónica, que favorece muchísimo a la cadena de suministro. Bien, entraríamos a lo que es, ya les digo y les repito, esta lección es netamente conceptual, muy poco de análisis cuantitativo, pero es tan importante para tener un conocimiento cabal de lo que es la cadena de suministro, asimilar todos esos conceptos, y por eso les estoy pidiendo una práctica secundaria para que hagan resúmenes sintéticos tipo cuadro sinóptico de todos los conceptos totalmente, digamos, sintetizados, pero que expresivos en lo que es el concepto. Y es un esfuerzo que tienen que hacer grupal para tener esta conceptualización clara de lo que es la cadena de suministro. Acá, una señorita me preguntaba en la anterior clase sobre qué debería hacer su empresa para quién ella estaba pensando esto, cuando un proveedor le falla, ¿no? en la entrega del producto. Entonces acá habla sobre lo que es la selección del proveedor. ¿Quién era la señorita que me hizo la pregunta? Buen día, licenciado, soy yo. ¿Cuál es su nombre? No la veo acá con su micrófono. María Mamani, licenciado. Ah, María Mamani, pero ¿no está abriendo su micrófono usted o qué? ¿Por qué no la veo con el micrófono abierto? Ese es un problemita que estoy atravesando acá, que antes podía ver todos los micrófonos abiertos del alumno que estaba conversando conmigo inmediatamente, pero ahora no lo encuentro. María Mamani, a ver, ¿dónde está? Debería estar en María Andrea. Estará con Mamani, entonces Mamani, María Molina. No la encuentro. Y tampoco veo su micrófono abierto. ¿Cuál era su pregunta concreta, señorita? A ver, repítanos para que todos estemos en onda. Licenciado, era sobre si se hacen contratos previos antes de realizar alguna compra con el proveedor, y en caso de que el contrato tal vez no se incumpliera, o más o menos qué se puede hacer, porque ha habido situaciones donde
donde sí siempre fallan y eso provoca de que también las ventas posteriores no se puedan realizar a tiempo. Naturalmente, tiene toda la razón el consumidor, cuando el proveedor le incumple, pues puede parar sus instalaciones de producción, de tener, por ejemplo, tener obreros parados ahí sin que estén realizando sus funciones, máquinas igualmente, inventarios sin movilizar, y eso es, porque no solamente, por ejemplo, un proveedor puede hacer la entrega de un producto determinado, sino que puede ser una parte, una pieza, un ensamble, un subensamble de algún, pónganse una empresa que produce licuadoras y que necesita partes y piezas para hacer sus ensambles y hacer su producción, pero que le incumplan, por más que los buenos deseos que tenga de trabajar y no tienen las partes y piezas necesarias, pues la producción va a estar parada y eso tiene que estar contractualmente convenido todas las penalidades que se tienen que hacer en ese caso, pero antes de entrar a esa fase de penalidades y cosas, estar ya en líos legales, es mejor hacer una selección del proveedor. Y eso es lo que le decía yo ayer, que las empresas tienen que hacer esfuerzos para tener formas de evaluar al proveedor antes de asignar pedidos. Y una de esas, por ejemplo, acá habla sobre eso, la selección del proveedor. La empresa debe seleccionar a los proveedores adecuados para los bienes y servicios que compra. La selección del proveedor considera muchos factores, ¿no? Como el ajuste estratégico, la competencia del proveedor, la entrega y la calidad del desempeño, ¿no? Entonces, son factores que tienen que ponderarse, calificarse, ponderarse, o sea, darles un peso para hacer la elección del proveedor y calificar a cada proveedor en base a esos factores que nos habla claramente acá, ¿no? El ajuste estratégico, la competencia del proveedor, la entrega y la calidad de desempeño. Entonces, aquí también nos dice que a continuación se examinan las formas de selección del proveedor como un proceso en 3 etapas, dice. Primero, la evaluación del proveedor. Segundo, el desarrollo del proveedor. Y tercero, las negociaciones. Entonces, cuando hablamos de evaluación del proveedor, que es algo muy importante, la evaluación del proveedor nos da un ejemplo interesante, el ejemplo 2. Dice, la evaluación del proveedor implica encontrar los proveedores potenciales y determinar las posibilidades de que se conviertan en buenos proveedores. Nos hablaban ayer, por ejemplo, el texto nos hablaba cuando se trata de muchos proveedores y se hacen una especie de subasta, una convocatoria de presentación a propuestas, donde ahí no hay ninguna relación a largo plazo con el proveedor. Entonces, ahí se pierde esa posibilidad en eso de tener muchos proveedores y hacer subastas continuas para comprar material, de que yo vaya conformando, es decir, logrando que algunos proveedores se vayan aunando a mi empresa en el sentido de comprender todos los requisitos de calidad y programación de producción y de demanda que tengo de mi producto y que lo asimile y que diga, bueno, yo me acomodo a eso y voy a cumplir con todas las exigencias de calidad y cumplir los plazos de entrega y en función de sus propios programas de producción del proveedor, perdón, del productor. El productor tiene una serie de elementos de planificación, comenzando desde el plan corporativo, que ya influye en el área funcional de la empresa, el plan estratégico, el plan agregado, el plan maestro, el plan de requerimiento de materiales y la programación de la producción. Entonces, todas esas etapas son transmitidas cuando ya hay una relación entre productor y proveedor establecida, de modo que eso funciona muy bien y ya no hay esos problemas que nos explica nuestra compañera, en el sentido de que, bueno, pues se ha hecho una subasta o se ha conseguido un proveedor, se ha llegado a un acuerdo contractual, se ha hecho un contrato, etcétera,
pero que es incumplido en la realidad y que hay que entrar en problemas legales. Ese es el problema de tener muchos proveedores y hacer subastas, ¿no? O sea, convocatorias de presentación de propuestas y asignarla. Lo que hay que tratar de hacer siempre es tener pocos proveedores, pero asimilados a la misma empresa productora. Inclusive la tendencia es a integrarlos a la coalición de la empresa. Y acá nos habla sobre, dice, sin embargo, tanto el criterio como las ponderaciones elegidas dependen de la estrategia de la cadena de suministro que se va a implementar. O sea, no es tampoco hacer, digamos, todo un análisis de evaluación del proveedor en general, sino adecuada a la empresa y a la cadena de suministro particular de cada empresa, ¿no? Porque cada empresa productora, o sea, el productor, el fabricante, tiene su propia cadena de suministro, de proveedores y de distribuidores. Entonces, la cadena de suministro es específica para cada empresa y ahí tiene que hacerse una evaluación en función de factores adecuados, no particulares a esa empresa. Entonces, acá nos da el ejemplo, dice, el ejemplo 2 dice, Erin Davis, presidente de Creative Toys, son juguetes en Palo Alto, está interesado en evaluar a los proveedores que trabajarán con él en la elaboración de pinturas y tintes no tóxicos ecológicos para su línea de juguetes infantiles. Claro, muy importante que no sean tóxicos y que sean pinturas de tipo ecológica. Este es un elemento estratégico, porque ustedes saben que las pinturas, muchas empresas utilizan mucho plomo, entonces el plomo ocasiona saturnismo, es un metal pesado que no se elimina fácilmente el organismo y se queda y ocasiona saturnismo, retraso mental. Entonces, imagínense un niño que tenga que estar ahí con un lápiz de color metiéndose a la boca y que esa pintura de ese lápiz de color sea hecha en base a plomo, es una pésima calidad de producto, con un bajo nivel de detalle en el diseño y especificaciones de calidad, pues, pobres, muy bajas. Entonces, se tiene que eliminar eso y eso tiene que tener mucho cuidado en comprar artículos a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, acá dice, entonces, este es un elemento estratégico esencial para su cadena de suministro y quiere a una empresa que haga contribuciones a su producto, ¿no? Al decir eso, está pensando en el proveedor, que haga contribuciones a su producto que realmente sean positivas, ¿no? Entonces dice, Erin comienza por analizar a uno de los proveedores potenciales, Faber Paint and Dye, usando el enfoque ponderado para la evaluación del proveedor. Entonces dice, voy a elaborar a este proveedor, voy a hacer un análisis de evaluación de proveedor en base a ¿qué? A factores, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 factores que establece para evaluar a su proveedor. ¿Cuáles son esos factores? Dice, habilidades de ingeniería, investigación e innovación que tiene que tiene el proveedor al que yo estoy por contratar. Habilidades de ingeniería, investigación, innovación. Y ahí pondera con un 20%, las ponderaciones tienen que sumar 1 o 100, ¿no? Entonces acá con 20%, en tanto por 1 está 0,20 o es 20%, ¿no? Entonces, ese factor para evaluar a mi proveedor lo califico como 20%, alto. Muy importante para mí es que tenga habilidades de ingeniería, investigación e innovación en sus productos. Capacidades del proceso de producción, importantísimo, y la flexibilidad y asistencia técnica. La capacidad del proceso de producción, cuando es flexible, se acomoda a la demanda, y eso es muy importante, la flexibilidad en respuesta a las variaciones de la demanda. Entonces, la flexibilidad y asistencia técnica, importante en cuanto a uno de los factores que califica con 15%, factores que tiene que tener mi proveedor. Capacidad de distribución y entrega, importante. La capacidad de distribución y entrega es que el proveedor entregue oportunamente cuando se liberan
los pedidos, ¿no? Capacidad de distribución de entrega que evalúa en 5. No le da mucha importancia a eso, pero la empresa proveedora, bueno, para mí es algo importante. Solamente lo pondera con 5%. Sistemas de calidad y desempeño, muy importante. La calidad y el desempeño del producto que estoy comprando, acá lo pondera con 10. Instalaciones y localización, 5%. Instalaciones y localización, donde el productor, el proveedor fabrica su producto, tiene que ser instalaciones y estar localizada en forma adecuada a hacer la compra económica, ¿no? Con mayor economía. No voy a ir a una empresa localizada lejana si tengo una empresa que está localizada más cerca de mi empresa. Entonces, importante instalaciones y localización, y las instalaciones tienen que ser de una infraestructura adecuada. Para eso estoy eligiendo un proveedor. Fortaleza financiera y administrativa, eso está para cumplir y que tengan todas la solvencia financiera y capacidad financiera para cumplir con la producción y la entrega. Capacidades en los sistemas de información, importante, adquisición electrónica, eso ya es, son factores actuales relativos a todo lo que se refiere a los instrumentos electrónicos que tienen que tener las empresas en sus sistemas de información. Y después integridad, conformidad ética, principalmente la integridad está relacionada con la ética y la defensa del medio ambiente. Importante que esta empresa y pondera ahí 20%. Imaginen cómo le da la importancia a la ética y a la conformidad con el respeto al medio ambiente, 20%. Entonces yo digo, estas ponderaciones las califico al máximo, digo, todas tienen 5, la ponderación más alta va a ser 5, ¿no? 5, la más alta. Si una empresa tuviera en todos los criterios, en todos los factores de calificación, 5, 5, 5, hago la suma por producto, factorizo 5, hago la suma total que es 1 por 5, el total es 5. Pero a esta empresa que está por elegir, que es Faber Point Andai, califica y dice, en habilidad de ingeniería le pone 5, ¿no? La más alta calificación, porque va de 1 a 5 la escala de calificación de la empresa. Capacidades del proceso de producción, 4. Capacidad de distribución, 4. Sistemas de calidad y desempeño, 2. Instalaciones y localización, 2, que está por debajo. Es pésimo, bajo. Fortaleza financiera, 4. Alto, buena. Capacidad de los sistemas, 2 de información electrónica. Integridad, 5. Bien, entonces llega a un total de 3,9 puntos. ¿Cuánto es 3,9 de 5? Más o menos es 78, 79%. Y si yo digo como proveedor, usted tiene que tener por lo menos 85%, ¿no? Del puntaje máximo que yo estoy esperando de estos factores o criterios de calificación. Y esta empresa no califica, pues, porque tiene 78, 79% por debajo del 85%. Bueno, ese es un enfoque de cómo analizar la evaluación de proveedor. Pero si yo digo, en vez de tener un solo proveedor elegir, voy a elegir entre 3, y elijo entre 3 y califico a los 3. Entonces, cuando hago calificación a los proveedores A, B y C, ya no estoy eligiendo solamente a uno que los relaciono con el puntaje máximo que no cumple, sino que ya hago un cuadro comparativo entre varios proveedores y ahí elijo el que tiene más puntaje. Y cuando hay empates y demás cosas, mucho se utiliza los costos. Entonces, los costos del producto, de los envíos, de los despachos, de todo lo que puede ser comparativo en función de los 3 proveedores, intervengo la variable costo y defino y evalúo al proveedor de manera mucho más racional que estar eligiendo un proveedor a ojímetro, ¿no? Entonces, esa evaluación está acá claramente definida en este ejemplo, donde hay un ejercicio de aprendizaje de variar las ponderaciones y calcular el
nuevo, digamos, puntaje, que eso es fácil de hacer, simplemente se varían las ponderaciones y se hace un cálculo nuevamente de la puntuación. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, jóvenes? Bien, luego viene una segunda etapa que es, primero se ha hecho la evaluación, ahora es el desarrollo del proveedor, ¿no? Y el desarrollo del proveedor es muy importante porque eso es lo que está logrando que mi empresa se intercomunique y se facilite información interactiva, ¿no es cierto?, entre ambas instancias, ambos componentes de la cadena de suministro, el proveedor y el productor, el fabricante. Entonces, acá dice, la segunda etapa de la selección del proveedor es el desarrollo del proveedor, suponiendo que la empresa desea continuar con un proveedor dado. Claro, yo elijo este proveedor. Me ha parecido excelente en todo lo que hemos coordinado y contractualizado y ha cumplido perfectamente. Y empieza a analizar la empresa cómo lo integra a su propio sistema de producción. Y el comprador debe asegurarse de que el proveedor aprecie las metas y objetivos del proveedor y los requerimientos de calidad, fundamentalmente. Entonces, cuando el proveedor asimila y está consciente y se compromete y dices, no, eso yo lo puedo hacer, y aprecia y valida, ¿no?, todas esas metas y objetivos del proveedor y del consumidor, o sea, del fabricante, y sus requerimientos de calidad, entonces ese proveedor es un candidato para desarrollarlo y que la empresa empiece a considerar incluso invertir en los mismos procedimientos del proveedor y tratar de integrarlo a su sistema de producción. Las especificaciones del producto, la programación y la entrega, los sistemas de pago del comprador, las políticas de adquisición, todos esos aspectos los comparte con el proveedor. Está tratando de asimilar y integrarlo a la empresa. Entonces, el desarrollo del proveedor puede incluir todo, desde capacitación, ayuda en ingeniería, en producción, hasta en procedimientos para la transferencia de información. Entonces, yo puedo elegir 1, 2 o 3 proveedores de acuerdo al producto que me están, al insumo que me están proveyendo para la fabricación y hacer este papel de desarrollo del proveedor, y ahí yo ya estoy logrando resolver un gran problema, que tenga los insumos del proveedor con la calidad requerida por mi producto. Porque si yo no recibo insumos de calidad, voy a mandar al mercado un producto que no es de mucha calidad. Por más que mi afán sea, mi dimensión competitiva sea mejorar la calidad gradualmente y continuamente, una mejora continua de la calidad de mi empresa, como una dimensión competitiva y algo que yo estoy pretendiendo que mi empresa se destaque y haga lo mejor posible, que sea una excelencia, una empresa de excelencia en calidad. Entonces, si yo no recibo insumos de calidad, no voy a lograr eso nunca. Por otro lado, la tercera etapa son las negociaciones, y las negociaciones implican, estas estrategias de negociación son enfoques que adopta el personal de la cadena de suministro para desarrollar relaciones contractuales con los proveedores. Entonces, estas negociaciones están relacionadas con, son de 3 tipos, como dicen, ¿no? Uno, modelo de precio basado en el costo, modelo de precio basado en el mercado y licitación competitiva. Y hay un cuarto, inclusive, es una combinación de los 3 anteriores. O sea, repito, modelo de precio basado en el costo, modelo de precio basado en el mercado y licitación competitiva. Cuando el modelo de precio está basado en el costo, el modelo de precio basado en el costo requiere que el proveedor abra sus libros al comprador. Entonces, el precio se basa en el tiempo, por ejemplo, en las horas hombre-trabajador que utiliza la empresa, en su costo, en su estructura de costos, los materiales o en un costo fijo con una cláusula de incremento. El costo fijo, ustedes saben que es un costo que no está en relación con el volumen de producción. Entonces, ese costo fijo puede ser muy alto en las empresas, y por eso que las empresas tienden a tener un mayor margen de contribución. O
sea, mayores ventas, de manera que restándole al nivel de ventas, al ingreso en ventas, los costos variables, se tenga un margen de contribución alto. ¿Para qué? Para cubrir los costos fijos y la utilidad de la empresa. Entonces, ahí el modelo de precio basado en el costo es un modelo que permite al proveedor hacer ajustes, ¿no?, según los cambios en los costos de mano de obra y materiales. Entonces, ¿cuál es la interpretación que se tiene que dar a este modelo de precio basado en el costo? Que el proveedor nunca va a perder. ¿Por qué? Porque él va a argumentar de que si ha subido los insumos que él requiere para hacer la provisión del producto intermedio al fabricante, él va a decir, bueno, ha habido este incremento de costos y el precio se ajusta a ese incremento de acuerdo a los precios de mercado. Entonces, no es un precio fijo donde el productor esté temblando y sometido a que suban los precios de los insumos que uno utiliza para el producto y resulta de que él tiene un precio fijo, que de repente al final no va a tener ninguna utilidad porque tiene que cumplir con el precio fijo. No, acá este es un modelo en precio basado en el costo. El otro modelo de precio es basado en el mercado. Entonces, el modelo de precio basado en el mercado está en relación a subastas, ¿no? A índices de precios o subastas, índices de precios publicados por organismos especializados o subastas, el precio basado en el mercado. Los precios de muchos suministros, productos agrícolas, papel, metal, se fijan de esta manera. O sea, hay publicaciones que hacen esa cuantificación de precios. Pero como ya estamos a las 12, vamos a dejar esto para la última clase. Yo creo que en la próxima clase vamos a acabar esto en una media hora, esta lección. Y yo ya les voy a enviar para la próxima clase un segundo instructivo, el instructivo número 2. Para la próxima lección que ya vamos a iniciar la próxima clase, que está referida al tema específico de la administración y pronóstico de la demanda, que es un tema súper importante porque las empresas tienen que tener definida, cuantificada, totalmente determinada la demanda de su mercado, tanto a corto como a largo plazo, a mediano y largo plazo. La demanda de corto plazo es la que mejor manejan las empresas y vamos a ver, hay métodos, muchos métodos para hacer esos cálculos. O sea, es una lección netamente cuantitativa, ya no tanto conceptual como esta, que es muy importante. Esta es la primera lección de la cadena de suministro, la administración de la cadena de suministro, y mañana la vamos a concluir. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Lo que les aconsejo es que vayan haciendo sus prácticas. ¿Ya tienen los grupos formados? Marisol, Luz, ¿qué me pueden decir respecto a los grupos? Sí, licenciado, ya se tiene, solamente que ha ocurrido el caso de que algunos recién se están incorporando. Sin embargo, ya se les ha asignado también a los que se han comunicado. Perfecto. Entonces, que se cumpla esa disposición de que máximo 4 y mínimo 3, ¿ya? No 5 Sí, ni 2. Ok, importante. Entonces, quiero que me envíen en estos días, mañana es miércoles a viernes, ya máximo que ustedes ya hayan definido todos los grupos. Y lo importante, y les vuelvo a repetir eso, que tengan sus grupos ya formados porque tienen que ir haciendo sus prácticas, no se les van a acumular. Ya tendrían que presentar su primera práctica hasta el fin de semana, les he dado plazo. Normalmente damos plazo hasta el viernes de la semana. Entonces, la primera práctica ya tendrían que presentarla hasta el fin de semana. ¿De acuerdo, mis ayudantes? Marisol y Sí, Luz. licenciado. Ok. Y eso les estoy comunicando a todos. Ahorita somos 123 que estamos asistiendo. Y todos saben que ya tienen que ir haciendo sus prácticas y tener definido su grupo. Porque si no tienen definido su grupo, no van a poder hacer la práctica, porque la práctica es grupal. Ok. Disculpe, Entonces, licenciado, una sí. consulta. La principal y la secundaria, aparte de las prácticas, No, ¿verdad? Las dos. claro, la principal es la práctica, como dice su nombre, principal. Esa la tienen plazo de entrega hasta una semana después de terminada la lección. ¿Ya? La práctica principal. Las prácticas secundarias tienen que ir entregándolas gradualmente al avance de la materia. Por eso les digo
que de la primera práctica van a tener plazo hasta el fin de semana de la primera práctica secundaria. La principal está ya definido de que se tiene plazo de entrega hasta una semana después de concluida la lección. ¿De acuerdo? ¿Entendido, señorita? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Bueno, con esas recomendaciones, señores, me despido hasta la próxima semana. Estudien, lean. Les voy a mandar en lo posible hasta mañana el segundo instructivo para que vean qué lección es y lean esta lección de la cadena de suministro para terminarla en, yo creo, en una media hora o 45 minutos la próxima clase. Jóvenes, hasta la próxima semana. Me despido a todos. Preocúpense de la materia. Hasta luego a todos.